y luego, de forma melancólica y resignada, comprendió que le quedaban pocos días de vida, quizás pocas horas. Entonces se dirigió a Dios, a su Dios, con una plegaria conmovedora. Radique dijo así: si de algún modo existo, si no soy una de tus repeticiones y erratas, existo como autor de los enemigos. Quiere hacer un gesto y tampoco puede. Va comprendiendo de forma paulatina que lo único que se mueve en el universo es su mente, que se le ha concedido un milagro secreto. ¿Cuáles son los mitos y las máscaras? Precisamente aquellas referencias colectivas, aquellos estereotipos culturales que ocultan a ese individuo concreto, a ese hombre singular y universal, parado con su ansiedad psicológica, con su perplejidad filosófica frente a los desvaríos altisonantes de la historia y de la política. Y detrás de los mitos y de las máscaras, el alma que está sola. No eres los otros y te ves ahora centro del laberinto que trabaron tus pasos. Y aquellos poseídos, como dijo Dostoyevsky, aquellos poseídos por un credo político o religioso, son como el alquimista de Borges. Y mientras cree tocar enardecido el oro aquel que matará a la muerte, Dios que sabe de alquimia lo convierte en polvo, en nadie, en nada, en olvido. Por eso en uno de sus cuentos, con aire arrogante, con esas pretensiones desproporcionadas, uno de los protagonistas le dice: la revolución está destinada a triunfar. Y Borges contesta: bueno, a un gentleman solo pueden interesarle causas perdidas. Lo dice en uno de sus cuentos maravillosos, Guayaquil, donde el protagonista se ríe del propio Borges, porque al final prevalece la voluntad frente al destino, y se queda mirando las obras completas de Schopenhauer y dice: ah, mi Schopenhauer, al final la voluntad puede más que la historia. A Heráclito, porque nadie baja dos veces al mismo río, no solo porque el agua no es la misma, sino porque uno no es el mismo. A ver qué ley, porque Borges cree en la percepción. En uno de sus versos dice: yo soy el único espectador de esta calle, si dejara de verla, se moriría. Y a Nietzsche, pero a Nietzsche lo cita de manera singular, pero en forma irónica, mordaz. Yo diría una pequeña cosa terrible para citar una frase suya. Es un caso de ingratitud de Borges. En el tiempo circular dice: yo suelo regresar eternamente al eterno regreso. No quiere decir eterno retorno, el término que usa Nietzsche. Y dice más adelante: esta doctrina a la que debe su gloria a Nietzsche, su más patético inventor y divulgador. Y en la doctrina de los siglos comienza así: esta doctrina que su más reciente inventor llama el eterno retorno. ¿Por qué la ironía? Si al final coinciden los dos en el tiempo circular. Sencillamente por una cuestión estética que para Borges es fundamental. Nietzsche es indiscreto, es presumido, es altisonante, es cocinero. Borges considera que eso es patético. Borges es discreto. No importa que coincida,
no puede tolerar la indiscreción de Nietzsche. Para finalizar, vamos a abordar el tema del tiempo. El tiempo. El hombre, el ser humano, es un animal ansioso porque tiene conciencia del tiempo, porque vive en el rencor del ayer y en la ansiedad del futuro. No puede precipitarse con integridad en el presente. Borges dice en el prólogo de Historia de la Eternidad: la intolerable opresión de lo sucesivo. Y cita otra vez a Schopenhauer, que dice: nadie ha vivido en el pasado, nadie ha vivido en el futuro. El presente es la forma de toda vida. Y cita también a Parménides, que dice: nadie ha sido ni será, porque es el hoy fugaz, es tenue y es eterno. Otro cielo no esperes, ni otro infierno, dice Borges. Y por eso, en el cuarto epígrafe de Historia de la Eternidad, habla de una experiencia emocional que considera que lo precipita en el éxtasis, en la plenitud, una caída del tiempo. Cioran, en su libro La caída en el tiempo, plantea precisamente que somos animales ansiosos, nerviosos, porque fuimos precipitados al tiempo. No podemos vivir con plenitud un momento. Y en el último capítulo plantea caerse del tiempo. El libro se llama La caída en el tiempo. Y el último capítulo, La caída del tiempo. ¿Cómo hacemos para escapar de la opresión del tiempo sucesivo? Como dice Borges. Y Borges dice: mientras camino las calles penúltimas de mi infancia, me doy cuenta que siguen iguales, pero no vuelvo al ayer. No. Empiezo a ver la tierra elemental, el barrio elemental de una América aún no conquistada. Por si acaso la referencia no tiene connotación histórica ni política, es filosófica. Lo que quiere decir: vuelvo a la integridad del presente. Esta tierra es un presente eterno, esa es la sensación que tengo. Y la emoción es lo único que puede vencer los grados intelectuales que nuestra cultura nos ha legado como noción del tiempo: el ayer, el hoy y el mañana. Esa intensidad de esa emoción de un momento, a diferencia de los que forman parte de la cultura del rebaño, aquel que descubre la plenitud de un momento se da cuenta de que es cierto lo que dice Machado: caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y cuando vuelves la vista atrás, ves las huellas que nunca más volverás a pisar. Caminante, no hay camino, solo estelas en el mar. El presente, el hoy, fugaz y eterno. Otro cielo no esperes, ni otro infierno. 5 ideas rápidas para finalizar. La primera: para Borges, la brevedad es fundamental. 100 años de soledad es algo inconcebible. Como título es patético, y como obra, como ejecución, 496 páginas, resulta insoportable. Una vez le preguntaron por el libro y dijo: yo creo que le sobra medio siglo. Claro,
desvarío laborioso y empobrecedor, según Borges. Llevar a cabo una obra que puede ser resumida en pocas páginas, quizá en una. Segunda idea. Borges, entre los libros circulares que retornan en su obra, como no podía ser de otra manera, está la Odisea, Ulises. Y yo intuyo que sobre todo le impresiona cuando Ulises llega al Hades, al infierno griego, y escucha del profeta Tiresias a su pregunta ansiosa: ¿cómo hago para volver a Ítaca, para recuperar a Penélope, para recuperar mi reino? Tiresias le dice algo más o menos así: Ulises, eres un hombre valiente, pero no eres un hombre sabio. Serás sabio cuando al fin comprendas que en la vida de todo hombre es más importante el viaje que el destino. Borges viaja más allá del destino. Una tercera idea la podríamos resumir tratando de contestar a una pregunta: ¿para qué sirve leer a Borges en un mundo cada vez más indiferente a la cadencia estética? Quizá para nada, pero dejemos que Borges responda, porque él tiene su propio evangelio. Lo llaman evangelio apócrifo. Y uno de los fragmentos de su evangelio apócrifo dice así: nada se edifica sobre la piedra, todo sobre la arena, pero nuestro deber es edificar como si fuera piedra la arena. ¿Para qué leer a Borges? Bueno, hagamos de cuenta que estamos rodeados de mármol, que estamos rodeados de belleza, que el material que nos rodea no es tan ruin, no es tan deleznable. Nada se edifica sobre la piedra, todo sobre la arena, pero nuestro deber es edificar como si fuera piedra la arena. Y en otro de sus fragmentos, si ese no alcanza, dice: da lo santo a los perros, echa tus perlas a los puercos. Lo importante es dar. Una cuarta idea: Borges se parece a ese guerrero lombardo que llegó un día a conquistar Ravenna y quedó petrificado frente a la imponente ciudad. Y tuvo el rubor suficiente para quedarse ahí y luchar por Ravenna, no para conquistar Ravenna. Borges es un conquistador de todas las culturas, pero es un invasor conquistado. Es un invasor de norte a sur, de este a oeste, que puede hablar con igual erudición de la saga entre vikingos y escandinavos, o del duelo de dos orilleros a cuchillo en cualquiera de las bandas del Río de la Plata, ya sea en Buenos Aires o en Montevideo, que puede hablar de la religión y la cultura del cercano y del lejano oriente, que puede hablar distintas lenguas, frecuentar distintas filosofías, diferentes literaturas. Es un invasor conquistado, como aquel lombardo que un día llegó a Ravenna y murió defendiéndola. Para finalizar, le pregunté a mi entrañable amigo José María Barbieri qué pensaba de Borges. Y me dijo: Borges es la versión intangible de una lágrima y de una sonrisa resignada. Borges es como el alma, es la versión intangible de una lágrima y de una sonrisa resignada. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Aprovecharemos estos minutos por
tiene alguna pregunta que formular, ahí hay una. Y al final además habrá la posibilidad de tener un obsequio especial, un libro autografiado por nuestro conferenciante. Gracias. Buenas noches a todos. Vamos a anotar la pregunta. Sí, Roberto, quería preguntarte si ves que hay lugar dentro del valor filosófico de la literatura de Borges para lo lúdico. Tal vez dentro de esa sonrisa de la que hablabas al final se pueda leer eso, ¿no? Una postura filosófica que hable del juego. Muchas gracias. Voy anotando para responder después todas. Sí. Ya, bueno, podemos hacerlo así. Su nombre, por favor, y ahí lo anota. Marcos de Usted Vázquez. Ya no seré feliz, tal vez no importa. Hay tantas otras cosas en el mundo. Un instante cualquiera es más profundo y diverso que el mar. La vida es corta. Ese poema me trajo alusión a mucho de lo que usted había dicho. Gracias. ¿Por acá? ¿Qué más? ¿Dónde? ¿Por acá? Ahí. Su nombre, por favor. Buenas noches, Johnny Villarroel. Siempre quedé con un interrogante. Su enorme contribución de Borges, la estética de la literatura, pero nunca tuve el justo reconocimiento. Si bien ganó entre otros el premio Cervantes y otros, pero quedó ensimismado esperando el mayor galardón que el premio Nobel hasta las últimas horas de su día. Gracias. Buenas noches, Jorge Loaiza. Tal vez como observación personal, hay dos temas que considero que podrían redondear lo que usted ha explicado. Uno es quizá lo que en Borges podemos ver como la despersonalización, su lucha por hacernos entender que podemos ser cualquiera. Tiene un cuento de Sócrates en la ciudad de los inmortales, tiene el erudito judío que combate eternamente contra su rival intelectual para descubrir que en el cielo Dios los había confundido. Tiene varios cuentos de ese estilo que creo que chocan con ideas central en Borges, que es, como usted mencionaba, que es un guerrero conquistado al que se lo acusó de traidor. Entonces él también habla de sus sucesivas lealtades, que él ha sido muy leal, pero a diferentes estilos. Entonces quería ver si esas dos visiones podrían complementar o mencionarse. Muchas gracias. ¿Una más? No. Sí, después. Porque dice, otra cosa no soy que esas imágenes que baraja el azar y nombra el tedio. Otra cosa no soy que esas imágenes que baraja el azar y nombra el tedio. Una forma indirecta de abordar que en el fondo la existencia tiene un cariz único. Está más allá de un destino. Tiene páginas como Deutsche Requiem, por ejemplo. En Deutsche Requiem se refiere al destino, precisamente como agobiante, como asfixiante. Y frente al destino siempre plantea el azar. Por eso dice, otra cosa no soy que esas imágenes que baraja el azar y nunca el tedio. En Deutsche Requiem, el protagonista, un oficial alemán que va a ser ejecutado, dice así: toda negligencia es deliberada, todo casual encuentro una cita, toda humillación una penitencia, todo fracaso una misteriosa victoria, toda muerte un suicidio. Es otra vez la intolerable opresión de lo sucesivo, la idea del destino como algo fatal,
frente a esa fatalidad, él plantea el azar. Plantea que la existencia más bien tiene un contenido lúdico. En el sur, por ejemplo, dice, ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones, refiriéndose a un accidente que va a tener Juan Dalman, el protagonista del cuento. Pero ese destino es un truco de Borges para ocultar la idea del azar. El azar le otorga un margen de libertad que el destino fatal del determinismo religioso y del milenarismo histórico, del milenarismo político, no concede. Entonces, Borges, en mi criterio, en el fondo, es un defensor del azar. Lo lúdico está presente además en la ironía mordaz con la que aborda cada tema. ¿Qué puede haber más lúdico que esa cita en 1517, el padre Bartolomé de las Casas? Sintió piedad por los indios y trajo negros para que se extinúen la mina de oro antillana. Bueno. Los cuentos con Miguel Casares. Los cuentos con Miguel Casares. Es decir, cuando yo digo, o mejor dicho, cuando mi amigo entrañable José María Barbieri dice, es la versión intangible de una lágrima y de una sonrisa resignada, es porque su ironía, su mordacidad, tiene esa característica, es lúdica. Bueno, el amigo leyó un poema que refrenda un poco lo que dijimos en la exposición, la idea del presente. En el sur, Juan Dalman es un personaje que se parece mucho a los de la filosofía existencial. Padece hastío. Borges dice el desgano, la indolencia, y cuando sufre un accidente que parece menor, se golpea con el marco de una ventana y eso le provoca una septicemia. El cuento autobiográfico sobrepasó a Borges. Le provoca una septicemia. Dice, estuve en el hospital 8 siglos, o creo que fueron 8 días, y se da cuenta que solamente puede buscar alguna alternativa al hastío de la existencia que todavía lo mantiene en la ciudad, tratando de escapar al sur. Por eso el cuento se llama El Sur, siento decepcionar a los que tienen paranoia política. No es el sur agobiado por el norte desarrollado, no es un tema eológico, ¿cierto? Es el sur porque está tratando de escapar del hastío de la ciudad y volver a resucitar aquellos veranos de su infancia en el casco de una estancia que ha logrado salvar con algunas privaciones, dice Borges. Entonces vuelve al sur. Entra a un almacén y en la mesa contigua hay 3 peones de estancia, como dicen, 3 compadritos. Uno de ellos achinado. Juan Dalman, el protagonista, está comiendo y siente que una bolita de miga le roza la mejilla. Se da cuenta que se la lanzaron de la mesa contigua. Resuelve no hacer caso y sigue absorto pensando en el hastío y la plenitud que quizá pueda reencontrar en el campo. Y en ese momento otra vez siente una bolita de miga y esta vez una carcajada de los 3 mozos que están en la mesa contigua. Dalman piensa, reflexiona y dice, sería una tontería dejarme llevar a una pelea con esta gente que es diestra en manejar el cuchillo. No tendría la menor posibilidad. Pero no
forma de disfrazar ante mí mismo y ante el universo la alternativa de irme definitivamente del tedio, del hastío. Entonces se levanta, increpa a los 3 mozos, el compadrito achinado, se levanta con aire confiado y lo insulta a un paso de distancia a Dalman. Y a Dalman le lanzan una daga para que se defienda. Cuando se levanta a alzar la daga, comprende 2 cosas. Primero, que su gesto ya es irrefutable, no podrá volver atrás. Y segundo, que no tiene la menor posibilidad de vencer en ese duelo frente a un peón de estancia. Pero también íntimamente comprende que esa es la posibilidad, como diría el atroz redentor, de liberarse del peso de la existencia, de encubrir frente a sí mismo y frente al universo, protestando por la defensa de un honor en el que no cree, acepta esa lucha, ese duelo, y el cuento termina así. Dalman empuña con firmeza el cuchillo que acaso no sabrá manejar y sale a la llanura. Bueno, Dalman creía en el instante. Fue a buscarlo en el sur, pero se encontró por azar, de manera lúdica, con la posibilidad de disfrazar ante sí mismo y ante el universo la posibilidad de irse definitivamente del tedio, del hastío. ¿Por qué Borges no ganó el premio Nobel? Le faltó demagogia. Ese era el problema de Borges. La demagogia que tenía García Márquez, esa no la tuvo Borges. El premio Nobel se lo negó la Academia Sueca, se hicieron los suecos, precisamente porque en ese momento consideraban que Borges no estaba comprometido con los movimientos políticos de la época. Lo que no ocurría con García Márquez, autor de ese desvarío laborioso y empobrecedor, de esa soledad a la que le sobra medio siglo. Sobre la despersonalización. En febrero de 1969, Borges está recostado, así dice él, está sentado, está recostado en un banco al frente del río Charles, en Cambridge, en el norte de Boston. Se siente relativamente complacido porque la cátedra que está dictando considera que ha motivado cierto interés. En ese momento, en la otra punta del banco, se sienta un joven. Y ese joven empieza a tararear una música del Río de la Plata. Borges se da la vuelta y le pregunta: disculpe, ¿es usted argentino o es oriental? Oriental uruguayo. ¿Es usted argentino o es oriental? El joven le dice: argentino. Estoy aquí desde hace 3 años, vivo hace 3 años en Ginebra. Y Borges intuye lo que está pasando. Le dice:
repente está en Ginebra. Entonces usted está a orillas del Ródano. En efecto, dice. Porque usted, ¿dónde está? Yo estoy a orillas del río Charles, en Cambridge, en Boston. ¿Cómo es eso? Eso quiere decir, le dice Borges, que usted se llama Jorge Luis Borges. Sí, dice. El joven le dice, sí. Yo me llamo Jorge Luis Borges. Estoy a orillas del Ródano, en Ginebra, en 1917 o 18. Ajá, le dice Borges el viejo a Borges el joven. Entonces, vos seguramente estás escribiendo un poema, le dice. Sí, estoy escribiendo un poema que se llama Los Himnos Rojos o Los Ritmos Rojos. Todavía no sé qué título va a tener. Es una especie de oda a la Revolución Rusa. A mí me preocupa, dice el joven, la gran masa de oprimidos y parias que hay en la humanidad. Y el viejo Borges le contesta: tu masa de oprimidos no es más que una abstracción. Solo existe el individuo si es que existe alguien. La prueba de que inclusive podemos poner en duda de que existe alguien es que vos sos yo cuando eras joven y yo soy vos cuando serás viejo. Ese cuento se llama El Otro, porque dice que padeció la experiencia de forma casi atroz, porque una vez más le pesa la intolerable opresión de lo sucesivo. Por eso busca una salida emocional. En Historia de la Eternidad dice: el tiempo, fácilmente refutable en lo sensitivo, no lo es también en lo intelectual, de cuya esencia parece inseparable el concepto de sucesión. Es decir, intelectualmente parece que no podemos liberarnos de la opresión de lo sucesivo, del rencor del ayer, de la ansiedad del futuro. Solamente hay una alternativa emocional: precipitarnos en la eternidad del instante. Dalman acaricia a un gato en el sur y dice: entre el gato y yo hay una distancia fundamental. Yo vivo en el tiempo, vivo en la sucesión. El gato vive en la eternidad del instante. Muchas gracias. Intervención final, don Carlos Gómez. Gracias, Enrique. Hoy hemos comprobado el valor del tiempo. Por más de una hora ha tenido la atención extraordinaria absolutamente de todos en un tema que no solo no es sencillo, complicadísimo, y que, usando las metáforas y los libros que se le atribuye a Borges, los has utilizado vos también. Conociéndote como te conozco, no creo que Kosinski desde el jardín haya tenido la posibilidad de que se le atribuya al señor jardinero expresiones metafóricas de lo que ocurría en Estados Unidos en ese momento, sino que han sido absolutamente voluntarias todas las referencias que ha hecho. Y esto solo puede explicarse a partir de respuestas puntuales y concretas. En tu exposición encuentro la explicación a los cabildos, encuentro el relato del carnaval tan complicado que vamos a tener esta semana,
encuentro el desprecio a todo lo que significa la falta de coherencia y de reconocimiento a la realidad. Va más allá de Borges tu intervención. Gracias, Roberto. Soy el desertor número 12. Muchas gracias. Un aplauso, por favor.